Estás ahí, otra vez. Pantalla abierta, scroll sin sentido, ese peso conocido en el pecho. Sabes que hay algo que deberías estar haciendo, algo importante, pero tu cuerpo no se mueve. Tu mente está ruidosa, llena de todo y de nada al mismo tiempo. Miras el reloj. Ya pasaron 2 horas, y lo único que sientes es ese cansancio extraño que no viene del esfuerzo, sino de la resistencia, de estar aquí, presente, pero ausente. Vivo, pero no despierto. ¿En qué momento empezaste a creer que mañana sería diferente? La mayoría de la gente piensa que el problema es falta de disciplina, que si tuvieras más fuerza de voluntad, si te levantaras más temprano, si fueras más consistente, todo cambiaría. Y por eso se castigan, se obligan, intentan forzarse a ser alguien que no son. Pero esto está equivocado. No es falta de disciplina. No es falta de motivación. No es ni siquiera falta de capacidad. El problema es más profundo, más silencioso. Vive en un lugar que la mayoría nunca revisa, tu estado mental base, esa frecuencia interna desde donde percibes todo, desde donde decides, desde donde vives. Existe un umbral, un punto de quiebre interno que la mayoría de las personas nunca cruza. No es visible, no tiene nombre oficial, pero todos lo sienten. Es esa línea invisible entre vivir en piloto automático y vivir desde la intención, entre reaccionar y responder, entre ser arrastrado por tu mente o poder observarla. Antes de cruzar ese umbral, tu vida es una serie de reacciones encadenadas. Después de cruzarlo, cada decisión tiene peso, tiene origen consciente, y ahí es donde todo cambia. No porque tu vida externa sea diferente, sino porque tú eres diferente. Imagina que llevas años caminando con un peso atado al tobillo, un peso invisible que nadie más ve. No es tan pesado como para impedirte caminar, pero sí lo suficiente para que cada paso cueste el doble. Te acostumbras, piensas que así es caminar, que todos cargan ese peso, hasta que un día, por alguna razón, ese peso se suelta, y caminas, y es completamente diferente, no porque hayas aprendido una nueva técnica, sino porque ya no cargas lo que te mantenía lento. Eso es cruzar el umbral, no es agregar algo nuevo, es soltar lo que siempre estuvo ahí, invisible, condicionando todo. Antes de cruzar ese punto, tu mente funciona en modo supervivencia emocional. No supervivencia física, supervivencia psicológica. Buscas alivio, no crecimiento. Evitas incomodidad, no porque seas débil, sino porque tu sistema nervioso está programado para protegerte del malestar. Y en ese estado, cada decisión está contaminada. Eliges lo que te calma, no lo que te construye. Reaccionas desde el miedo disfrazado de lógica. Tus pensamientos son ruidosos, repetitivos, ansiosos. Tu atención salta de una cosa a otra porque no puedes sostenerla en algo que importa. Y lo peor, crees que eso eres tú. Crees que así es tu mente, que así eres. Pero no, ese es solo el estado desde donde estás operando. Ese estado afecta todo. Cómo trabajas, cómo te relacionas, cómo te ves a ti mismo, cómo decides qué hacer con tu día, con tu tiempo, con tu vida. Y como ese estado es continuo, imperceptible, nunca lo cuestionas. Simplemente vives dentro de él, como alguien que nació con mala vista y nunca supo que las cosas podían verse con claridad. Después de cruzar el umbral, algo cambia. No es que de repente tengas todas las respuestas, no es que la vida se vuelva fácil, es que tu relación con todo se transforma. Hay más silencio interno, no ausencia de pensamiento, sino menos ruido innecesario. Tu mente sigue hablando, pero ya no gritas por dentro. Hay más claridad, no en el sentido de tener todo resuelto, sino en poder ver qué es importante y qué es distracción, qué es tu voz y qué es condicionamiento, qué elegiste tú y qué aceptaste por inercia. Y esa claridad te da algo que antes no tenías: espacio. Espacio entre lo que sientes y lo que haces, entre lo que piensas y lo que crees, entre quién eras y quién puedes ser. Tu vida externa puede ser exactamente igual, mismo trabajo, mismos problemas, misma rutina,
Pero la experiencia interna es completamente distinta, porque no estás reaccionando, estás respondiendo. Y esa diferencia, aunque invisible para los demás, lo cambia todo para ti. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Esto no es sobre hacer más. No es sobre agregar rutinas, despertarse a las 5 de la mañana, leer más libros, meditar todos los días. Eso puede ayudar, pero no es la causa, es la consecuencia. La transformación ocurre cuando tu identidad cambia, cuando dejas de verte como alguien que lucha contra sí mismo y empiezas a verte como alguien que puede elegir. El autocontrol no viene de la disciplina forzada, viene de la autoconciencia, de poder observar tus patrones sin ser absorbido por ellos, de poder sentir una emoción sin que esa emoción te defina. Esto no es motivación, es estructura interna. Y esa estructura no se construye con frases inspiradoras, se construye con observación, con honestidad, con la capacidad de mirarte sin juzgarte, pero también sin mentirte. Piensa en algo simple. Alguien te interrumpe. Antes del umbral, reaccionas. Molestia inmediata, tensión. Tu mente genera una historia. No me respetan. Siempre pasa lo mismo. Y actúas desde esa historia. Después del umbral, alguien te interrumpe. Sientes la molestia. Pero no eres la molestia. Hay un espacio. Puedes elegir cómo responder. Tal vez con firmeza. Tal vez con calma. Pero eliges. O esto. Tienes una tarea importante que llevas días posponiendo. Antes del umbral, hay resistencia automática. Tu mente genera excusas perfectamente lógicas. No es buen momento. Necesito estar más preparado. Lo haré después. Después del umbral, sientes la resistencia. Pero la reconoces. Sabes que es solo una sensación, no una verdad. Y puedes actuar de todas formas. Misma situación. Respuesta diferente. No porque te obligues, sino porque el estado mental desde donde vives cambió. Y eso se expande a todo. Tu relación con el trabajo. Antes, era algo que tenías que soportar. Después, es algo que eliges hacer o no hacer, pero conscientemente. Tu relación con otras personas. Antes, buscabas validación, aprobación, evitabas conflicto. Después puedes estar presente sin perder tu centro. Tu relación contigo mismo. Antes, había autocrítica constante, comparación, sensación de no ser suficiente. Después, hay evaluación sin violencia, honestidad sin destrucción. Puedes ver tus errores sin convertirlos en tu identidad. Pero hay algo que necesitas saber. Muchas personas llegan a cruzar ese umbral. Tienen momentos de claridad, de despertar, de ver todo diferente, pero luego vuelven, no porque no puedan sostenerlo, sino porque lo conocido es más cómodo que lo nuevo. Porque cambiar de identidad es incómodo. Porque tu mente te va a pedir que vuelvas a ser quien eras. Y si no tienes estructura interna, si no tienes observación constante, vas a ceder. Conciencia sin sostén se convierte en frustración. En saber cómo podrías vivir, pero seguir viviendo como antes. Y eso duele más que nunca haber sabido. Porque hay algo peor que no saber. Y es saber sin cambiar. Es tener acceso a toda la información del mundo, leer sobre psicología, neurociencia, desarrollo personal, entender intelectualmente cómo funciona tu mente y aún así seguir operando desde los mismos patrones. Coleccionas conceptos como si fueran logros. Te sientes más consciente porque conoces los nombres de tus problemas. Pero sigues siendo la misma persona. Eso es quedarse en la superficie de la transformación. Es creer que entender es cambiar, pero no lo es. Puedes saber todo sobre nutrición y seguir comiendo mal. Puedes saber todo sobre relaciones y seguir eligiendo personas que te destruyen. Puedes saber todo sobre ti mismo y seguir traicionándote cada día. El conocimiento sin integración es solo ruido sofisticado. Y entonces llegas a un punto donde ya no puedes fingir que no sabes, donde ya no puedes culpar a las circunstancias, a tu pasado, a otras personas, donde la única pregunta que queda es, ¿vas a cruzar o no? ¿Vas a sostener esa claridad que ya tuviste o vas a dejarla ir otra vez? Porque ese umbral no se cruza una sola vez, se cruza cada día, cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar.
Cada vez que eliges presencia en lugar de distracción. Cada vez que eliges construcción en lugar de alivio inmediato. No es un evento, es una práctica. Una forma de estar despierto mientras todos los demás duermen con los ojos abiertos, y nadie va a aplaudirte por eso. Nadie va a notar que algo cambió en ti, porque este cambio es interno, silencioso, invisible para el mundo. Pero tú lo vas a sentir, en cada decisión, en cada pensamiento, en la forma en que te mueves por la vida. Y esa diferencia, aunque nadie más la vea, es la única que realmente importa. El tiempo sigue pasando. No más rápido, no más lento, igual que siempre. Pero cada día que vives desde ese estado mental base, desde ese piloto automático, es un día que no vuelve. No se trata de hacer algo extraordinario. Se trata de dejar de vivir ausente, de dejar de estar aquí sin estar realmente aquí. No hay urgencia, no hay presión. Solo una pregunta que tarde o temprano vas a tener que responder. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para dejar de esperar?